La salud pública y la educación en Cuba siempre son mostrados como ejemplos de los resultados positivos del sistema cubano, ¿no? Lo cierto es que esos sistemas públicos vivieron cierto esplendor cuando el subsidio de la Unión Soviética permitía mantener una infraestructura médica y una infraestructura educativa de buena calidad a todo lo largo del país. Sin embargo, siempre hubo un condicionante ideológico muy fuerte, ¿no? Con la caída del bloque socialista en Europa, pues el tema material colapsó también y en estos momentos yo podría decir que el sistema de salud pública y de educación cubano están a años luz de lo que una vez fueron. No solamente por el deterioro de la infraestructura, sino también por el deterioro de la calidad de los profesores. Muy pocas personas en Cuba quieren ser maestros porque ser maestro implica tener un salario muy bajo y además porque en las escuelas, en los centros escolares, hay muy poco para llevar a casa y después poder negociar en el mercado negro. De manera que los mejores profesores, las personas mejor preparadas, hacia otras profesiones mejor remuneradas, como puede ser trabajar en el turismo, un trabajo por cuenta propia. Y entonces lo que ha ocurrido es que el gobierno ha tenido que preparar maestros emergentes a la carrera para ponerse frente al aula. Tengo un hijo de 15 años que está en la enseñanza media superior y recibe un porciento muy elevado de sus clases a través del televisor porque hay muy pocos profesores para enseñarlo. Además, sigue la carga ideológica bastante fuerte, la distorsión de nuestra historia, el culto a la personalidad, fundamentalmente en la figura de Fidel y de Raúl, y la falta de libertades para los estudiantes de expresar opiniones ideológicas o políticas diferentes. En el tema de la salud pública, yo recomendaría a cualquier persona que viaje a Cuba pararse frente a la puerta de un hospital y mirar el momento en que entran y salen los familiares a visitar a un enfermo. Verán que llevan todo lo que se necesita en un hospital, desde un ventilador hasta la aguja para la cirugía, porque sencillamente el desabastecimiento, el desvío de recursos ha hecho que la salud pública hoy en Cuba deje mucho que desear. De veras que ese es uno de los retos futuros que tenemos más inmediatos, rescatar, potenciar el sistema de salud pública y de educación, porque en estos momentos realmente está en un estado lamentable, calamitoso y sobre todo no resulta un incentivo trabajar en ninguno de esos dos sectores. Allora, sia la salute pubblica che l'educazione in questo momento non sono due settori incentivati, sono stati usati come movente ideologico molto spesso verso l'esterno, come esempio, però sono stati importanti e veramente all'avanguardia soltanto quando c'era il sussidio sovietico. Nell'educazione il condizionamento ideologico c'è sempre stato, quindi si è sempre fatto un grande uso del culto della personalità, della persona di Fidel, della persona di Raoul, della bandiera, l'ideologia della rivoluzione. Dopo la caduta del socialismo in Europa ci sono stati dei problemi di carenze di strutture, carenze di qualità anche dei professori, perché se prima era un mestiere molto ambito, quello dell'insegnante, adesso fare l'insegnante è un ripiego. È un ripiego perché? Perché non è un lavoro nel turismo, non è un lavoro dove si può rubare qualcosa, dove si può portare via la bottiglia di rum, il sigaro, un po' di roba da mangiare da rivendere al mercato nero. A scuola quel che si può fare casomai è il mercato dei voti, le promozioni, vendere la promozione e fanno anche questo, però non è un mercato appetibile, quindi non è appetibile per un giovane fare l'insegnante. E gli insegnanti, ci sono adesso i cosiddetti maestri emergenti, dice Ioanni, maestri fatti in poco tempo, quindi maestri di poca qualità, che non hanno una grande preparazione. Ci sono i televisori che fanno da insegnanti, ci sono le lezioni in video, con videocassette. Poi la carga ideologica, dice Ioanni, il fatto che è una scuola molto ideologizzata. Vi posso dire per esempio che Cabrera Infante non si studia, non si sa chi è, Reinaldo Arenas neppure, quindi certi scrittori nel campo letterario vengono proprio tolti. Nella salute, dice Ioanni, andate in un ospedale e guardate quando entra un visitatore, una persona che va a trovare un malato. Portano di tutto, dalle lenzuola ai ventilatori, alle siringhe, perché non c'è assolutamente niente. Quindi quella che si fa è molta ideologia, molte cose che vengono dette, la salute e la sanità. Sì, ma a Cuba c'è la salute e la sanità, ma bisogna vedere che tipo. Salute e sanità, la sanità
è ben fatta sicuramente negli ospedali per stranieri, negli ospedali di grande livello, ma negli ospedali per cubani tutto è molto carente. Ioani, al final, quería saber una cosa, el papel de Chávez y del Venezuela en la Cuba actual. Sin lugar a dudas, en la figura de Hugo Chávez y bueno, de su gobierno en Venezuela ha servido como apuntalamiento al sistema cubano en los últimos años. Mi opinión es que si Hugo Chávez no hubiera tomado el poder en ese país, probablemente el gobierno cubano hubiera colapsado hace varios años, puesto que no tenían la posibilidad económica de sobrevivir. Incluso con las aperturas económicas forzadas que el gobierno cubano implementó a partir de 1994, justamente cuando Hugo Chávez llegó al poder en Caracas, el gobierno cubano empezó a recibir un cuantioso subsidio, favores comerciales, petróleo en precios muy baratos, que le hicieron perder el interés en seguir desarrollando la empresa por cuenta propia o privada dentro de la isla. Justamente cuando Hugo Chávez llegó al poder, empezó en Cuba la reducción del número de trabajadores por cuenta propia, la vuelta al centralismo, el retomar la estatalización y sin lugar a dudas eso es responsabilidad de Hugo Chávez. Ahora mismo, cuando su gobierno está en una situación complicada, cuando se esperan resultados bastante difíciles de predecir para las elecciones del día 26 de septiembre, siento preocupación, angustia en nuestras autoridades ante el temor de que su gran aliado de la zona, su gran mentor económico, empiece a vivir sus días finales, ¿no?, en el gobierno de Venezuela. Allora, Ioanni sostiene che senza Chavez il governo cubano sarebbe collassato prima. Ha dato un gran sostegno al governo cubano. L'economia ne ha goduto e quando Chavez è andato al potere ha dato petrolio a basso prezzo a Cuba e quindi grazie a questo si è potuto sviluppare una economia che non avrebbe se no avuto la possibilità di andare avanti. Sarebbe stato tutto molto più complicato. È stato proprio un sostegno vero e proprio che ha dato al governo e quindi la possibilità di andare avanti. Ioanni, hablamos siempre de Ioanni Sánchez, pero la blogosfera cubana es muy larga. Hay otras personas muy importantes. Exactamente. Yo tengo el placer personal de haber visto crecer y crecer saludable a la blogósfera alternativa cubana. Recuerdo cuando yo comencé en abril del año 2007, nunca hubiera podido imaginar que 3 años después estaríamos hablando de una verdadera comunidad plural, diversa, con voces muy peculiares y muy propias, muy espontáneas, entre los que mencionaría a figuras como Claudia Cadelo, Orlando Luis Pardolazo, Miriam Zelaya, Reinaldo Escobar, y la lista es enorme, ¿no? Yo recomendaría para asomarse a esa diversidad de voces que es la blogósfera alternativa de hoy, ir al sitio web vocescubanas.com donde hay una muestra, pero de eso no es todo el número de las personas que están opinando en internet desde Cuba. En realidad no pasa una semana desde que yo no me entere que ha surgido un nuevo espacio digital, que una nueva persona ha tomado el blog como herramienta, y eso me hace muy feliz, porque si somos más, nos protegemos unos a los otros y sobre todo podemos expresar la verdadera pluralità contenida in questa isla, no? Allora Ioanni ci tiene a dire che lei ha iniziato nell'aprile 2007 e non avrebbe mai immaginato che si venisse a creare una comunità così ricca di blogger. Ha fatto alcuni nomi, persone che io traduco quotidianamente. C'è qui anche un'altra ragazza, una blogger italiana che sta riprendendo, che anche lei fa questo lavoro, traduce Orlando Pardolazzo. Ce ne sono altri che lo fanno con altri autori. Ioanni ha citato Claudia Cadelo, Ottavo Cerco, Orlando Pardolazzo e Lunes de Post-Revolution. Reinaldo Escobar, che è il marito di Ioanni, Desde La Habana, mi pare che si intitoli il suo blog, o Desde Aquí. Lia Vigliares, che fa un altro blog interessante, Abanemia. Cioè, sono molti questi blogger, molti, e non sono tutti coloro quelli che hanno un'opinione, tutti coloro quelli che parlano. Sorgono ogni giorno nuovi blogger e questo rende Ioanni molto felice, perché se lei è stata quella che ha fatto da
precursore, poi molti sono andati dietro a lei e scrivono cose molto interessanti. Nelle pagine di questi blogger si legge veramente la Cuba reale. Io avevo terminato le mie domande, ma se qualcuno di voi ha da fare qualche domanda a Ioannis sarebbe interessante se abbiamo ancora tempo. E spero que el público te haga una pregunta, Ioani. Adelante, por favor. Hay una Laura, credo. Laura que habla mejor de mí en español. Hola, Giovanni, ¿qué tal? Hola, Laura. Oye, lo que te quería preguntar era, ¿qué opinas tú sobre el papel que va a desarrollar la blogosfera cubana en un futuro momento de transición? Sí, yo pienso que no solamente la blogósfera cubana, el periodismo independiente, todas las personas que están ahora mismo tratando de sacar a la luz las opiniones, las preguntas, las dudas, las quejas también que tenemos los ciudadanos, van a jugar un papel muy importante en la Cuba futura y en la transición que soy optimista, pienso que llegará pronto, ¿no? ¿Por qué es un papel importante? Porque este es un país que durante décadas ha estado marcado por un gobierno militar, ha estado marcado por la imposición, por el autoritarismo, y un país que tiene que tener un proceso de sanación desde la palabra y desde la información. A los bloggers, a los periodistas independientes, a los informadores, nos tocará el papel de repensar Cuba, de volver a analizar nuestro pasado, nuestro presente, proyectar el futuro. Nos tocará ser voz de muchas personas que han estado silenciadas durante años, de manera que yo le auguro a la blogósfera alternativa un futuro dinámico y sobre todo quizás ahora mismo estamos presenciando en esa blogósfera el surgimiento de un nuevo medio de prensa libre. Quizás estos bloggers de hoy son los fundadores de un periódico del mañana, ya sea digital o en papel. Vamos a ver cuáles son las demandas del futuro. Pero sí, soy muy optimista y los que nos queremos quedar aquí vamos a apostar por la palabra, por el verbo, por la no violencia verbal y por la información. Ecco, Ioanni sostiene che non solo la blogosfera cubana sia importante, ma sono importanti tutti coloro che hanno qualcosa da dire e che vogliono portare alla luce la vera Cuba. Secondo lei la transizione arriverà presto, è ottimista, perché in una Cuba che è stata segnata da un governo militare, dall'imposizione, dall'autoritarismo, sarà importante avere libertà di parola e libertà di informazione. Il ruolo di questi blogger e di questi liberi pensatori sarà quello di ripensare Cuba, di ripensare il passato, di studiarlo in una luce nuova e non retorica, di costruire il futuro. E lei si augura un futuro dinamico e libero, dove ci sia una stampa libera, quello che adesso a Cuba manca. Anche se adesso questi blog stanno, questo ve lo dico io, scrivendo una rivista che è arrivata al numero 2 e che si chiama Voices. Se andate sul sito di Generazione Y o sul Lunes de Post Revolución la potete scaricare in spagnolo. Ioanni, sobre Voices, ¿tú quieres decir algo? Sí, a veces nacen primero los periódicos y después nacen las revistas temáticas interiores. Por ejemplo, hay periódicos internacionales que tienen cada semana una revista de cultura, una revista de tecnología. En el caso de Voces, sentimos que ha nacido primero la revista, que dará paso también a un periódico, a un diario, a un medio de prensa con una frecuencia menor, ¿no? Voces es un espacio para la reflexión, el debate, la opinión, la literatura, el periodismo. No se acepta la violencia verbal, pero se aceptan todas las tendencias y sobre todo está imbuida de un sentido de la modernidad, de la ruptura, del siglo XXI, que es muy importante en las letras cubanas de hoy. Lo pueden descargar de internet, también hay algunos amigos que han impreso algunos ejemplares para distribuir, pero sobre todo creo que es el inicio de un grupo de publicaciones que podrían ser muy necesarias para romper el monopolio estatal sobre la información.